El Tribunal Superior de Justicia capitalino intenta ocultar un crimen doloso que se le imputa a una de sus magistradas. Elsa del Carmen Arzola Muñoz negó a un octogenario el derecho de librar en libertad un proceso que enfrentaba por un delito no grave. Dos peritajes oficiales enfatizaban que la salud física y psíquica del anciano eran graves, que no resistiría estar en prisión donde al fin murió el pasado 27 de julio. Su muerte se suma a la de otra anciana ocurrida en 1994, también bajo la responsabilidad del entonces juez Arzola Muñoz. Presentamos a detalle el oscuro proceder de la magistrada Matavijitos. Él es llevado al juzgado en silla de ruedas, siempre, ¿no? Ayudado porque él ya no podía caminar solo. Y es tras la rejilla en el que la juez nos permite un minutito, dos, poder hablar con ellos. Cuando a mí en lo personal me expresa: hija, yo ya no voy a aguantar más tiempo. Yo aquí me despido, tranquila, y tú sigue luchando, sigue luchando. El cruel trato que recibió don Enrique Sánchez Cornish, un anciano de 85 años capturado en un violento operativo policíaco y muerto en prisión, echa por tierra el discurso oficial de cuidar a los más desprotegidos en el Distrito Federal. El anciano fue encarcelado no obstante que dos peritajes oficiales afirmaron su estado de salud era crítico y se acompañaba de un cuadro de severa depresión. Pese a ambos diagnósticos, uno del CEMEFO y otro de la Procuraduría de Justicia Capitalina, la magistrada Elsa del Carmen Arzola Muñoz no le permitió enfrentar el proceso en libertad, un derecho que le otorgaba el artículo 75 bis del Código Penal del Distrito Federal. La hija de don Enrique cuenta cómo se gestó esta situación. Todo empieza por un problema familiar de una sucesión de herencia, en el que, bueno, tengo entendido que mi padre hizo un contrato de mutuo simple, en el cual mi abuelo le debía dinero y lo quiere hacer efectivo, y un juicio que es meramente civil, mañosamente lo convierten en penal. Y ahí es cuando empieza todo este problema que desafortunadamente conlleva al fallecimiento de mi padre, ¿no? El hombre acusado de fraude procesal sin resultado material, un delito no grave, murió prisionero y enfermo. Eva Leonor Izárrigue Fierro, a quien no le fue permitido asistir siquiera al funeral de su esposo, continúa presa en el penal de Santa Marta Catitla. El abogado Juan Antonio Araujo Rivapalacio acusa directamente a la magistrada de la tercera sala penal de haber propiciado la muerte del anciano al negarle el beneficio de enfrentar el proceso en su domicilio, como marca la ley. Después de eso, la magistrada, aparte del tema del pasaporte, echa por tierra el tema de los dictámenes médicos sin argumentación técnica alguna, sin auxiliarse de otro dictamen, y simplemente dice que para ella la enfermedad del señor es una enfermedad propia de su edad, que no corre peligro de muerte y que evidentemente en el reclusorio se cuentan con las medidas adecuadas y con los medios hospitalarios concretos para poder atender su estado de salud. Lamentablemente para la magistrada, para la juez, para la procuraduría, para los denunciantes, para la abogada de los denunciantes, don Enrique Sánchez Cornish falleció precisamente por haber sido internado nuevamente al reclusorio Oriente. El defensor arremete directamente contra la funcionaria del Tribunal de Justicia de la capital del país. Me atrevería a calificar a la magistrada como mataviejitas. La mataviejitas, ahora desde el punto de vista judicial, hay una recomendación de Luis de la Barrera Solórzano, porque en 1994, cuando esta misma magistrada era juez, ordenó la detención, por ridículo que parezca, de una anciana que había sido acusada de que en su domicilio filtró agua, su departamento filtró agua al departamento de abajo, y eso provocó un daño en el departamento de abajo. Ordenó su internamiento en prisión y a partir de ahí la señora entró en un declive físico, emocional, psiquiátrico y falleció. Y hay una recomendación en contra de esta magistrada porque generó las condiciones, violando los derechos humanos de la anciana, para que ésta sufriera un colapso que terminó matándola. Y hoy día nos encontramos con esa juez, premiada como magistrada, determinando en forma unitaria, sin razonamiento legal alguno,
que don Enrique Sánchez Cornish debía permanecer en prisión a pesar de su grave estado de salud, a pesar de su edad avanzada, lo que evidentemente lo llevó a la muerte. El litigante denuncia además que tras la muerte del anciano podría esconderse un escandaloso caso de tráfico de influencias. Lo protagonizaría la poderosa abogada de la parte acusadora, María Caterina Novoa Gómez. Ella habría hecho uso de las relaciones políticas de su hermano Miguel Novoa Gómez, diputado federal suplente de Josefina Vázquez Mota, para presionar a las funcionarias del juzgado y el tribunal. Por medio de una denuncia penal se acusa de tortura y homicidio a la magistrada de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Elsa del Carmen Arzola Muñoz, a la juez 52 penal en la capital, Isela Rangel Díaz, y al agente del Ministerio Público quienes habrían propiciado la muerte del anciano. La magistrada Arzola Muñoz arrastra en su historial la muerte de otra anciana. En 1994, Esperanza Ortega Bustamante fue encarcelada con lujo de violencia por policías judiciales capitalinos. A la anciana la habían denunciado por un daño en propiedad ajena, imprudencial, valuado en 2,000 pesos. El delito no era grave y no ameritaba prisión, pero la entonces juez 45 infringió la ley al ordenar el internamiento de la señora Esperanza Ortega en el reclusorio femenil norte. Esto le valió a Arzola Muñoz la recomendación 10/1994 por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, misma que pasó de largo. A la juez la premiaron haciéndola magistrada. Reporte Índigo DF abre las páginas de uno de los expedientes negros que el Tribunal Superior de Justicia capitalino ha buscado ocultar, todo con el afán de acallar un crimen doloso, producto de la obstinación de Elsa del Carmen Arzola Muñoz, a quien ya se tilda como la magistrada Mataviejitos. Lo que sí le puedo afirmar es que en forma extraña la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, tanto en la apelación que interpusimos contra el auto de formal prisión, como en el caso concreto de la revocación de la prisión preventiva, sintió una presión excesiva por parte de la abogada representante de los ofendidos, de los denunciantes. Y bueno, pues hemos hecho una búsqueda como la que cualquier ciudadano puede hacer en internet, y nos llevamos la sorpresa de que hay personajes cercanos al CEN del PAN y cercanos a la Presidencia de la República que son familiares de estos abogados, ¿no? Concretamente un personaje que se llama Miguel Novoa, que es hermano de Caterina Novoa, y bueno, yo creo que es una cuestión que la Procuraduría tendrá que determinar por qué razones se llevó el asunto considerando que era delito grave cuando no lo era, por qué razones la magistrada, pervirtiendo los tratados internacionales, el espíritu de la ley, la más elemental humanidad para los ancianos, por qué revoca esta resolución de prisión domiciliaria para el anciano y por qué ordena su internamiento llevándolo hasta la muerte, ¿no? Me sorprendió el día que protesté el cargo, la abogada siempre acude con escoltas. Ese día una escolta de ella me amenazó con golpearme, le pedí a la juez que lo retirara. No era un tema, la audiencia no era un tema de policías, ni de choferes, ni de escoltas, era un tema de abogados, y bueno, la juez atinadamente pidió que salieran, pero sentimos que la prepotencia con la que actuaron y que ya llevó a la muerte a don Enrique debe ser frenada. No podemos tolerar que por cercanías con ningún ámbito de poder panista o de algún otro color partidista se toleren estos excesos, ¿no? La verdad es que nosotros como abogados estamos muy consternados. Yo lo único que pensé fue en mi padre, estoy muy dolido por lo que le pasó a don Enrique, y creo que es un tema que sí obliga a la solidaridad de todos los que conocemos el asunto, autoridades particulares, medios de comunicación, todos. Nos dijo que la única forma de llegar a un acuerdo era que le pagáramos 13 millones de pesos a los ofendidos, 3 de los cuales eran honorarios para ella y para su padre, situación que estaba lejos de las posibilidades de mis clientes en términos reales, y bueno, no tuvimos opción más que continuar con el litigio. Cuando en los fraudes procesales no hay daño, el delito no es grave. ¿Qué implica que un delito no sea grave? Que todo procesado por un delito no grave tiene derecho a obtener el beneficio de libertad provisional y enfrentar su proceso en libertad. Aquí la trampa de la Procuraduría, la trampa de la juez, es considerar el delito grave, aun cuando no debe haber sido considerado grave, para obligarlos, estando presos, a llegar a una negociación patrimonial con los ofendidos, en este caso a través de la abogada Caterina Novoa Gómez.
me atrevería a calificar a la magistrada como mataviejitas. La mataviejitas, ahora desde el punto de vista judicial, hay una recomendación de Luis de la Barrera Solórzano, porque en 1994, cuando esta misma magistrada era juez, ordenó la detención, por ridículo que parezca, de una anciana que había sido acusada de que en su domicilio filtró agua, su departamento filtró agua al departamento de abajo, y eso provocó un daño en el departamento de abajo. Ordenó su internamiento en prisión y a partir de ahí la señora entró en un declive físico, emocional, psiquiátrico y falleció. Y hay una recomendación en contra de esta magistrada porque generó las condiciones, violando los derechos humanos de la anciana, para que ésta sufriera un colapso que terminó matándola. Y hoy día nos encontramos con esa juez, premiada como magistrada, determinando en forma unitaria, sin razonamiento legal alguno, que don Enrique Sánchez Cornish debía permanecer en prisión a pesar de su grave estado de salud, a pesar de su edad avanzada, lo que evidentemente lo llevó a la muerte. Entonces tenemos este antecedente, esta realidad, y una magistrada que hoy día está siendo protegida y cubierta por los magistrados del tribunal, y creemos que se dan las condiciones para hablar de un homicidio doloso, que se da, ¿imputado a quién, perdón? Concretamente a la magistrada, en primer lugar. También a la juez, en su momento le pedimos, ya cuando había sido revocada la resolución, que le permitiera nuevamente el internamiento en su domicilio, porque la última audiencia a la que acudió don Enrique, él verbalmente le dijo al secretario de la juez que se estaba muriendo y que era la última audiencia que iba a soportar. Acabamos de presentar la denuncia el 10 de agosto, estamos en espera de que se le asigne fiscalía, ese va a ser un tema importante. Nosotros pensamos que se debe ir a la Fiscalía de Homicidios, no a la Fiscalía de Servidores Públicos, pero bueno, pues es una determinación que hará el procurador y esperemos que se actúe con absoluto respeto a la memoria de don Enrique, al dolor de sus hijos y sus familiares y sobre todo que los ancianos sean tratados con la dignidad que el discurso político de este jefe de gobierno y el anterior decía y no como la realidad de las instituciones de justicia lo practican. Creemos que hay un evidente dolo eventual por parte de ella y que hay una comisión por omisión u omisión impropia como forma comisiva del delito por parte de ella y en su momento también por parte de la juez. Y yo espero que la Procuraduría investigue qué mecanismos de presión se utilizaron para vulnerar los derechos humanos de este hombre, de este anciano mayor, y bueno, podamos esclarecer quién está detrás del asunto. Después de eso, la magistrada, aparte del tema del pasaporte, echa por tierra el tema de los dictámenes médicos sin argumentación técnica alguna, sin auxiliarse de otro dictamen y simplemente dice que para ella la enfermedad del señor es una enfermedad propia de su edad, que no corre peligro de muerte y que evidentemente en el reclusorio se cuentan con las medidas adecuadas y con los medios hospitalarios concretos para poder atender su estado de salud. Lamentablemente para la magistrada, para la juez, para la Procuraduría, para los denunciantes, para la abogada de los denunciantes, don Enrique Sánchez Cornish falleció precisamente por haber sido internado nuevamente al reclusorio Oriente. Creemos que esta forma de tratos crueles, inhumanos, es equiparable a la tortura y vamos a hacer acopio de todos los tratados internacionales, de toda la legislación en materia de derechos humanos que hoy día es obligatoria en la República de acuerdo a las reformas constitucionales, para que este hecho se vea desde otra óptica. Sabemos que va a haber instancias que van a cubrir a la magistrada, a la juez, pero no nos importa. Cada vez que alguien trate de cubrirlas en términos jurídicos, lo único que van a hacer es trasladar el lector para que al final sea una instancia internacional la que intervenga en el asunto, ¿no? Son dos aspectos que deben verse y estamos obligados como abogados a analizarlos por separado. Una es la cuestión del proceso que el señor enfrentó hasta su muerte por el delito de fraude procesal, es un pleito familiar de él y su mujer, quien actualmente es mi cliente y está presa en Santa Marta, Catitla, por delito de fraude procesal. Es una trama compleja de un tema sucesorio que involucra muchísimas propiedades, muchísimos litigios en materia civil y que finalmente terminan en la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Procuraduría del Distrito Federal, donde consignan un expediente por fraude procesal. Nosotros estamos ahora peleando eso en el Juzgado 52 Penal, en el que acusan al matrimonio
de simular un contrato de mutuo con el padre de la señora detenida. El drama del asunto es que el fraude procesal, en este caso específico, digamos que no tiene resultado material. En términos coloquiales, no hay un daño a nadie en esta figura, que es la situación inicial con la que arranca el problema, el segundo problema que quiero analizar, que es la muerte de don Enrique Sánchez Cornish. Insisto en el tema de que el señor tenía derecho a obtener el beneficio de libertad provisional porque la razón por la que murió fue el internamiento en prisión. Frente a la negativa de la juez a otorgarnos este beneficio, a que el señor pudiera enfrentar su proceso en libertad, aún tratándose de un delito que no debería haber sido considerado grave, pedimos su internamiento, su prisión domiciliaria, su internamiento en su casa, por una mera cuestión de edad. El código establece, el código adjetivo y el código sustantivo, en este caso, incluso los tratados internacionales, el Código Penal de Procedimientos Penales y los tratados internacionales, establecen un trato particular para las personas por el mero hecho de su edad. Toda persona mayor de 70 años es considerado por la legislación penal como un anciano y tiene forzosamente que ser tratado en forma especial. Pedimos su libertad por la cuestión de edad, nos fue negada esa, no su libertad, perdón, su prisión domiciliaria por cuestión de edad, nos fue negada la prisión en el domicilio, acreditamos su grave estado de salud, entró con un cuadro físico y psiquiátrico terrible, gravísimo. Los médicos del Servicio Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia determinaron que, literalmente, para decirlo en pocas palabras, que se estaba muriendo y que el reclusorio era el lugar menos propicio para mantenerlo con vida. La Procuraduría se opone a ese dictamen, ofrece sus propios peritos y, para sorpresa de todos los peritos actuando honestamente, también reconocen que el señor se está muriendo y que el peor lugar para estar es el reclusorio. Los dos dictaminan médicamente que tiene que estar en su domicilio y ante esto la jueza accede y ordena su internamiento, su prisión en su domicilio. El señor es trasladado a su domicilio con todas las medidas de seguridad, tenía una guardia de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública en forma permanente custodiándolo y así fueron transcurriendo los días. El Ministerio Público se opuso a esta prisión domiciliaria, apela esta determinación, llega a la tercera sala y en forma inexplicable, la verdad es que no me lo explico más que por razones de, y lo digo con toda franqueza, de influencia de parte de los denunciantes, de parte de los abogados de los denunciantes, la magistrada de la tercera sala penal, a quien denunciamos, Elsa del Carmen Arzola Muñoz, revoca la determinación de la juez 52, en forma ridícula establece que el reclusorio sí es un lugar que cuenta con las medidas adecuadas para cuidar de los ancianos y ordena su reingreso al reclusorio. Yo estoy pidiendo que la muerte de mi padre no sea en vano, que se haga justicia, porque para mí todo esto ha sido una maraña de corrupción, porque corrupción para mí no solo es dinero, sino quien está en un puesto que no lo puede ejercer o que no sabe o que lo ejerce mal, también es ser corrupto. Y yo pido justicia, ¿sí? Que si realmente quien la tiene que ejercer puede hacerlo, deje a un lado las influencias, ¿sí? Los intereses que no tienen nada que ver con esto, y mi madre salga libre, porque ella ni siquiera es la que presenta ni la promovente, no tiene por qué estar ahí. Tengo un sabor de boca total y absolutamente amargo, porque es una doble moral, usan un discurso y en la vida real sucede totalmente lo contrario. La abogada siempre llega en una actitud prepotente, en el que ella siempre manifiesta que ella es la que tiene las influencias y que sus palabras textuales han sido: los voy a hacer pedazos porque yo soy la que tengo las influencias aquí, ¿no? Y llega y gritonea en el juzgado, manda a la MP como si fuera la jefa del Ministerio Público. Su actitud es prepotente. Todo empieza por un problema familiar de una sucesión de herencia, en el que, bueno,
tengo entendido que mi padre hizo un contrato de mutuo simple en el cual mi abuelo le debía dinero y lo quiere hacer efectivo, y un juicio que es meramente civil mañosamente lo convierten en penal, y ahí es cuando empieza todo este problema que desafortunadamente conlleva al fallecimiento de mi padre, ¿no? Llegaron a la casa de mi hermana y tiraron la puerta y los buscaron y se los llevaron así tal cual, a los dos, a mi padre y a mi madre, se los llevaron. Y pues yo nada más tuve oportunidad de llegar a la delegación y prácticamente verlos unos minutos, y ya después ya pues fue en el reclusorio a cada uno de los dos, ¿no? Mi padre, por su avanzada edad, ya tenía una salud permanente grave, ¿no? Él ya no podía estar solo, tenía que estar bajo cuidado. Mi madre era la que se hacía cargo de él, de darle sus medicamentos, de llevarle al médico, de que comiera bien, usaba pañal. O sea, él ya no podía estar solo, ¿no? Entonces, de por sí, en el momento en que lo detienen, nosotros como hermanos, como familia, empezamos a preocuparnos de cómo íbamos a solventar que mi papá pudiera estar bien bajo esa circunstancia de su gravedad, ¿no?, de salud. Entonces, bueno, promovimos que mi papá pudiera regresar a casa y enfrentara en su domicilio el proceso. Llega mi papá a casa, teníamos vigilancia en casa las 24 horas, eran entre 8 y 10 policías con armas largas. ¿Adentro de la casa? No, fuera de la casa, pero entraban en 2 turnos, a 7 de la mañana y 7 de la noche, a verificar que mi papá estuviera en casa. Y bueno, pues yo tenía prácticamente un batallón fuera de la casa, ¿no? Pero no me importaba, porque yo sabía que mi papá estaba bien, que lo teníamos bajo cuidado, que tomaba sus medicamentos, que podía ir el médico a verlo, y estábamos tranquilos en ese sentido, ¿no? Lo que más nos afligía era que él necesitaba oxígeno, y en el reclusorio no tienen oxígeno. Y es tan grave la tortura, porque yo lo califico de tortura, la que vivió mi padre, que si yo conté menos de 8 veces que fue trasladado del reclusorio a hospitales, fueron pocas. Y fue trasladado en condiciones inhumanas, ¿sí? Porque yo llegué a ver en 2 ocasiones que llegó a los hospitales, tanto de Joco como de Iztapalapa, en una ambulancia que ni es ambulancia, lleno de cucarachas. No iba ni con un suéter, o sea, con una blusita, a las 4 de la mañana. ¿Cómo no iba a fallecer de neumonía? ¿Sí? Entonces lo estabilizaban 1 hora, 2 horas, y va para afuera, y otra vez al reclusorio. Más tardaba en llegar al reclusorio, en el que ya tenía otra vez que estar en el hospital. Si eso no es tortura, dime tú qué es. Él es llevado al juzgado en silla de ruedas, siempre, ¿no?, ayudado, porque él ya no podía caminar solo. Y es tras la rejilla en el que la juez nos permite 1 minutito, 2, poder hablar con ellos. Cuando a mí en lo personal me expresa: hija, yo ya no voy a aguantar más tiempo. Yo aquí me despido, tranquila, y tú sigue luchando, sigue luchando. Y es lo que él me manifiesta en el juzgado. Y pues prácticamente yo lo considero pues una despedida, porque después de esa audiencia yo ya nada más lo pude ver en los hospitales, y muy poco tiempo, porque tenía que sacar oficios para que me dejaran entrar a verlo, porque como venía del reclusorio no tenía acceso libre. Mi hermano me llama por teléfono, me dice que él sí logró verlo con vida. Me dice: vente porque está muy muy mal. Llego yo al hospital de Joco y tenía como 5 o 10 minutos de haber fallecido. En ese momento voy a hablar con el médico, porque nos pedían que nos diera el dictamen médico de que había fallecido, que era una muerte natural. Pero ahí empezó la batalla de que
el Ministerio Público, que la gente del reclusorio, que todos tenían que venir y dar su firma y su visto bueno, y en fin. Entonces bajamos al Ministerio Público para poder tramitar la salida y la entrega del cuerpo de mi señor padre para Gayoso, para que lo pudieran preparar y que pudiera ir a Santa Marta, Catitla, donde está mi madre, y mi madre se pudiera despedir de él. Mi madre tiene 68 años, tiene enfermedades graves también, ella es hipertensa, tiene glaucoma, y bueno, yo necesito llevarle sus medicamentos continuamente, ¿sí? Porque la presión arterial alta es muy peligrosa, y ella está nerviosa, está preocupada, aunque descansó al mismo tiempo por saber que mi padre pues ya no está sufriendo, porque realmente sí era una tortura y un sufrimiento continuo.